parciales, la fecha. Bueno, creo que tenemos fecha asignada para el día 28 de mayo, en principio. El problema que nos encontramos, estamos casi todos los profesores con la misma temática, cuál va a ser la modalidad, si va a ser a través de esta plataforma, en forma individual, por videoconferencia, trabajo práctico, en fin. Todavía eso no lo hemos definido, va a haber el día de mañana una charla con las autoridades de la facultad para seguir viendo qué alternativas tenemos, qué posibilidades hay. Un problemita que se nos presenta ahí es la certificación de la identidad de ustedes, que también es un requisito que debemos contemplar, y se hace un poco complicado. Pero bueno, tenemos tiempo, yo calculo que esto se va a definir el día lunes. El día lunes se estaría definiendo cuál va a ser la modalidad y en qué condición. Si alguno tiene alguna idea, sugerencia o propuesta, también la podemos escuchar. O algún inconveniente, ¿no?, respecto de él. Antes de entrar a hablar de algunos delitos penales, también quería decirles que estamos trabajando para mejorar el sistema desde un punto de vista tecnológico, por el tema también de los tiempos, y preguntarle a ustedes si este horario, la semana, los días de la semana, les parece adecuado, porque yo sé que algunos se anotaron en una comisión, otros en otra, pero bueno, esta pandemia nos llevó a tener que adaptarnos a las nuevas circunstancias y buscar medidas que coincidan, por lo menos en su gran mayoría, para todos, ¿no? Cualquier cosa, la semana que viene vamos a tener otra charla por esta vía. Si quieren empezamos media hora antes, si les es más cómodo a ustedes. Comenzaremos, si hay disponibilidad, a las 17 horas. Y por otro lado, decirles que la idea para el parcial, que es lo que más me preocupa, o nos preocupa, va a estar circunscrito a los contenidos que se hayan subido a la plataforma, o aquellos que los profesores hayan incluido expresamente como de lectura obligatoria o de consulta bibliográfica en particular. Pero no nos vamos a salir dentro de lo que es ese campo de contenidos, que no va a ir más allá, lógicamente, del derecho penal. Igual una semana antes estaremos definiendo bien cuáles son los temas que van a entrar, al margen de la modalidad, dado que la modalidad la vamos a tener que definir a más tardar el día lunes que viene. Bien, entonces vamos a quedar, me parece mejor, en cierto modo estoy contestando lo que me dicen, no sé si lo escucha bien, es el día 28 de mayo, 28, 28 de mayo, el día que tenemos asignado como para tomar el parcial, y una semana después el recuperatorio. En cuanto a las unidades que entrarían, un poco lo que acabo de decir recién, entrarían aquellas unidades que van a ser vistas hasta una semana antes de la fecha, es decir, hasta el 20-21 de mayo. Por ahora tenemos bastante, yo no los quise cargar con más contenido porque no sé la situación particular. Esto nos lleva también a tener otro tipo de vinculación, ¿no? No sé si tienen otras materias, si esto les resulta un poco pesado o excesivo. Normalmente son las que tomamos en clases presenciales. Creo que esta vez vamos a ir un poco más allá, si la metodología tecnológica nos lo permite, pero en principio va a ser todo lo que se da en clase, en estas clases virtuales, lo que se subió a la plataforma, todos esos contenidos, y aquello que haya sido indicado por los profesores como de lectura o consulta obligatoria. ¿Se entiende?
Ese es un poco el panorama general de todo esto. También me gustaría que si tienen alguna consulta de lo que hemos visto, me lo vayan pasando a través de la misma plataforma, las consultas que fueran necesarios ir solventando de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes. Si hay alguna otra lectura que les interese, por supuesto también con mucho gusto se la alcanzaremos en la medida que estén nuestras posibilidades. Y hacerles saber que calculo que la semana que viene, una vez que definamos la metodología, vamos a empezar con algunos trabajos prácticos, dado que esta vez la nota de concepto va a formar parte también de lo que sería la nota del parcial. No tanto la nota, sino el concepto del parcial. Vamos a ver cómo se va desarrollando, porque esto cambia día a día. Hay también un apoyo pedagógico y tecnológico por parte de la facultad hacia todos los profesores, ustedes lo habrán visto en otras materias, así que estamos yendo un poco detrás de todo esto. Esto como serían como las novedades previas a lo que sería el primer parcial, que vuelvo a repetir por si no se escuchó bien, 28 de mayo, en horario a designar. Me imagino que será en el horario de lo que sería la cursada, pero también va a depender del sistema que se utilice. Porque uno de los sistemas que se puede utilizar tiene que ver con métodos de corrección automática en multiple choice. Y eso a veces se hace en determinado horario, con lo cual va a haber que estar preparado para que ustedes puedan visualizarlo dentro de un horario y completarlo dentro de ese mismo, el horario que se indique ahí mismo en la plataforma. Así que esto queda un poco sometido a los vaivenes de lo que puede pasar la semana que viene una vez que definamos el sistema de parcial. Como les decía anteriormente, no los quiero cargar con mucho contenido, porque ya hemos visto bastantes cosas, se han subido bastante material acerca de lo que estamos viendo. Si ustedes tienen una duda, me la consultan. Pero bueno, aprovechando que tenemos este tiempo, me gustaría ir adelantando un poquitito más para llegar a la semana que viene a un tema un poco más interesante. Digo un poco más interesante porque en la continuidad de lo que estamos viendo, por lo que fui subiendo a través de la plataforma, estamos encarando los delitos contra la seguridad común o la seguridad pública, como ustedes lo quieran llamar. Es importante que en estas charlas ustedes tengan a mano el Código Penal. Lo tengan a mano porque igual yo lo voy a leer el artículo que sea necesario para ir analizándolo o desmenuzándolo para interpretar su contenido, su alcance. Les decía que en lo que subí en la plataforma habíamos llegado hasta el artículo 193, que tiene que ver con los delitos contra los medios de transporte, seguridad del tránsito y comunicación. En realidad, me retrocedo un poquitito, estamos abordando todos aquellos delitos que afectan o ponen en riesgo la seguridad pública o seguridad común. Esto es, todos los que están incluidos en el título 7 del Código Penal. El título 7 del Código Penal contempla aquellos delitos que nuestro legislador denominó seguridad pública o seguridad común, según las épocas y las distintas modificaciones que hubo en nuestro sistema legislativo. El título 7 abarca del artículo 186 hasta el artículo 208 y está dividido en 4 capítulos. El primero de ellos, que es el que estamos viendo, que acabamos de ver, mejor dicho, se denomina incendios y otros estragos, en donde, como ustedes habrán visto, se contempla la figura genérica del incendio, la explosión, la inundación, la figura del estrago propiamente dicho, en el artículo 187, 2 figuras en el artículo 188 que tienen que ver con la prevención de un estrago
y las tareas de defensa una vez ya producido, una forma culposa genérica aplicable a aquellos delitos en donde se produce un resultado estragoso, en el artículo 189, y un artículo 189 bis un tanto complejo, extenso, en donde se ven las figuras de la tenencia y la fabricación de material explosivo, el hecho de dar instrucciones para su preparación, la tenencia simple de esos materiales, la tenencia de armas de fuego, la aportación de las mismas, el acopio, la fabricación ilegal, la adulteración de su numeración, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo habíamos analizado. Luego un capítulo 2 que tiene que ver con esto, con los atentados a los medios de transporte y comunicación y la seguridad del tránsito que se incluyó no hace mucho. Un capítulo tercero que se denomina piratería, que va del artículo 198 al 199. Y un capítulo cuarto denominado delitos contra la salud pública, que abarca del artículo 200 al 208 inclusive, en donde se incluye además, vamos a ver si llegamos para ver, la ley 23.737, que es de tenencia y tráfico de sustancias estupefacientes. Al considerar el legislador que la manipulación de este tipo de objetos prohibido por la ley podría afectar a la salud pública como bien jurídico tutelado y consecuentemente a la seguridad común. Tenemos que rescatar también y tener presente que siempre los delitos contra la salud, contra la seguridad común, todos estos del título séptimo, la existencia de un peligro común es determinante de la acción. Esto es, y en principio lo aclaro ahora, sin peligro común no puede haber un delito contra la seguridad común. ¿Por qué? Porque la característica que hace a la esencia de estos delitos es la producción de un riesgo genérico, no individualizado. El sistema jurídico y el derecho penal en particular protegen este tipo de situaciones. La diferencia está en que, por ejemplo, si yo efectúo un disparo con un arma de fuego respecto de una persona, dirigida hacia una persona, esa persona determinada, o varias determinadas, son las que van a correr un peligro. Eso es un caso de peligro individual. Mientras que en el título 7, el peligro es genérico. La situación que da origen a ese riesgo es común. Por lo tanto, el sujeto pasivo es indeterminado. Y esto es lo que va a diferenciar un delito contra la seguridad común de un delito contra la vida o la integridad personal. Esto es muy importante y tiene que quedar claro, porque el origen de este título 7 se basa precisamente en estas premisas. Existencia de un peligro común, genérico, y un sujeto pasivo indeterminado, vale decir, una colectividad de cosas o de personas que están vistas en su generalidad como una especie de sustantivo colectivo y no individual. Fíjense, ya lo vamos a ver cuando veamos la salud pública en el capítulo 4 de este mismo título, que el hecho de envenenar el agua del tanque de agua que alimenta una casa podrá eventualmente, en el caso de producir muerte, ser un delito de homicidio agravado, quizás por el uso de veneno. Para que exista un delito contra la salud pública, lo que debemos afectar o poner en peligro es una comunidad de personas, como por ejemplo, si yo contaminara o envenenara el agua potable que alimenta toda la ciudad de Mar del Plata, o el agua potable que es utilizada en la universidad o en un hospital o en un buque. ¿Se dan cuenta la diferencia? La acción es la misma, pero va dirigido a un número indeterminado de personas. Este fue el fundamento por el cual
a partir del siglo XIX, se ve en estas conductas una característica particular que hacía necesario contemplarlas y agruparlas en un título particular. Y de ahí que se despejaran de los contenidos propios de las categorías del derecho penal individual para conformar un bien jurídico de carácter colectivo. Y este es el bien jurídico, ya lo hemos puesto en algunos de esos contenidos, que nos va a servir este bien jurídico para interpretar al penal. Ya vamos a ver que no en todos los casos el legislador argentino ha respetado estas premisas básicas y debemos recurrir a la función teleológica interpretativa del bien jurídico para darle un sentido lógico y coherente a la figura de que sea. Hasta ahora vamos bien, ¿se entiende lo que quiero decir? Muy bien. En la continuidad de lo que estábamos viendo en el capítulo 2, de este título 7, habíamos visto los atentados acuáticos y aéreos. El artículo 190 castiga al que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, aeronave o construcción flotal. Incluso allí sí se menciona un artículo que había escrito Aguirre Obarrio, titulado Humo en el aire, y les pegué el link para que lo vieran, a partir de un caso de una persona que enciende un cigarrillo en el baño de un avión. El capitán toma nota de esto, daba aviso a las autoridades judiciales una vez que había aterrizado, y el fiscal lleva adelante la causa, y este sujeto es sobreseído tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones, precisamente porque no se había corrido un peligro efectivo acerca de la seguridad, en este caso del transporte aéreo. ¿Lo han visto ese? Es importante porque esa figura del artículo 190 exige la creación de un peligro común. Y es muy importante porque quien lo comenta es el profesor Eduardo Aguirre Barrio, que junto con Carlos Fontán Balesco y Sebastián Soler fueron los promotores de la reforma del Código Penal del año 68, bajo la ley 17.567, que es la que le da la redacción a la figura del artículo 190. Ellos mismos que la crearon nos están diciendo, hasta por una cuestión lógica gramatical, que ese delito, como en casi todos, debería existir un peligro concreto para el bien jurídico tutelar. ¿Por qué digo desde el punto de vista gramatical? Es lo que más me interesa destacar acá. Porque el delito consiste, o la conducta consiste en ejecutar cualquier acto, no importa si es desde dentro de la nave, desde afuera, cualquiera sea el medio empleado. Lo importante es que ponga en peligro la seguridad. Lo dice expresamente la norma. Distinto hubiera sido si creáramos un tipo penal que dijera que a sabiendas ejecutare cualquier acto que pudiere poner en peligro la seguridad de uno. Esta última forma le daría la naturaleza de un peligro abstracto, posible, remoto, mientras que la sola lectura del texto nos dice que la exigencia de la puesta en peligro es efectiva. No dice que pudiera, dice que ponga en peligro la seguridad de una nave, aeronave o construcción flotal. Vale decir que la misma expresión gramatical nos está indicando que ese peligro debe haberse corrido efectivamente, debe haber sido un peligro real, concreto, efectivo. No hacía falta recurrir a Aguirre Barrio para llegar a esta conclusión. Pero bueno, de todas maneras es importantísimo destacar la opinión de él, que fue uno de los creadores de esta discusión. A partir de ahí se establece una serie de consecuencias agravantes que tienen que ver con la naturaleza de las cosas, cuando se produce naufragio, varamiento, desastre aéreo, cuando se ocasionan lesiones o la muerte de una persona. Esto es el estilo que se sigue en los delitos de peligro. Primero, crear una figura de peligro, por lo general de peligro concreto, siempre común, pero de peligro concreto, y a partir de allí incrementar las penalidades de acuerdo a sus consecuencias. Lo mismo va a pasar con algunas particularidades en lo que respecta a la protección
de los ferrocarriles, en el artículo siguiente, el artículo 191, en donde se extiende la tutela a las comunicaciones del servicio de ferrocarril, en el artículo 192, y finalmente al transporte terrestre, en el artículo 193, con el hecho de arrojar cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha. Fíjense la antigüedad de la disposición, que está hablando de tranvías, es un medio prácticamente ya dejado de usar, al menos en nuestro país, más allá de algún fin de carácter turístico de esparcimiento, ¿no? No es un transporte público en el sentido de servicio de pasajeros. Bien, y hasta ahí habíamos llegado. Si vamos bien con esto, me gustaría terminar el capítulo para que vean cuál es el sentido de nuestro sistema penal para la protección de estos medios de transporte y de comunicación. Les decía que al nombre del capítulo segundo se le había agregado la seguridad del tránsito. ¿Por qué? Esto tiene que ver con una reforma en el año 2017 que introdujo el artículo 193. No sé si tienen el código a mano, o si la totalidad lo tiene, pero se lo leo textualmente para que se entienda el sentido de la figura. El artículo 193 bis dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial para conducir por el doble tiempo de la condena el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza por un vehículo con motor realizada sin la debida autorización de la autoridad competente. Este es el primer párrafo del artículo 193 bis y es la única disposición que tiene relación con el bien jurídico seguridad del tránsito. ¿Qué es lo que se intenta sancionar aquí? Lo que llamamos vulgarmente las picadas ilegales. ¿Qué hizo el legislador? Crear un tipo penal en donde se sancione este tipo de competencias de velocidad o de destreza, que se llama el Código Penal, en la cual se genera una situación de riesgo para la vida o la integridad física. A simple vista parece muy simple la disposición, pero tiene algunos pormenores que son importantes destacar. En primer lugar, la conducta típica. Una lectura apresurada nos diría que el delito consiste en participar, ¿no es cierto?, de una competencia de esta característica. Pero, si quedó claro la redacción, vuelvo a repetir, fíjense como dice, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación de una competencia de esta naturaleza. ¿Cómo identificamos la acción típica en un tipo penal? Es fácil en el artículo 79, por ejemplo. El que matare a otro, nos damos cuenta porque está expresado en un verbo infinitivo, del modo subjuntivo, en tercera persona, el que matare. Vale decir, ahí nos estamos dando cuenta cuál es la acción que el legislador quiere sancionar. Si nosotros vamos a esa interpretación de índole gramatical, también si se quiere, o técnica, acá nos vamos a dar cuenta que el delito es crear una situación de peligro público. No ya la participación, sino, por cómo lo dice la norma, crear una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas. Con lo cual acá la acción está confundida, en cierto modo, con el resultado. La acción coincide con el resultado.
Eso no nos preocupa porque en el verbo matar sucede lo mismo. Quien mata a otro comete la acción de matar y el resultado muerte. Pero sí nos preocupa la redacción que se le hace. Acá no hay ninguna duda que la conducta va a estar dada por esto. La participación en la competencia es el medio, mejor dicho, el presupuesto por el cual se pone en riesgo la vida o la integridad física de las personas. O sea, la situación de peligro debe haber sido creada específicamente por una participación en una competencia de destreza o de velocidad. Es decir, en una picada. Decimos ilegal porque es sin la debida autorización de la autoridad competente. Esto significa que este tipo de competencia se permite en la medida que haya una autorización por la autoridad administrativa competente, sea nacional, provincial o municipal. ¿Qué se quiere sancionar con esto? Que a través de estas competencias se genere un riesgo. Ahora, por cómo está ubicado el tipo penal, ese riesgo tiene que ser un riesgo común. Es decir, debe tratarse de un peligro común, indeterminado. Por más que después se concrete en perjuicio de alguien, el riesgo debe abarcar a un número indeterminado de casos. La ubicación sintomática de esta disposición nos hace llegar a esa conclusión. Por otro lado, también nos llama la atención el sujeto activo de este delito. ¿Quién puede ser sujeto activo? La ley es muy clara, dice el conductor. Ningún otro, solo el conductor. Ahora bien, acá hay dos cosas. Abrimos dos posibilidades. En primer lugar, ¿qué pasa si va alguien de acompañante? Ese sujeto, el acompañante, ¿también es autor de este delito? Es un partícipe. La norma marca al conductor. No dice el que participa, dice el conductor. El conductor es el que maneja el coche. En segundo lugar, vamos a suponer que, por lo general, si es de velocidad, está bien que puede ser alternado, ¿no? Pero vamos a suponer que fue una prueba de velocidad conjunta. ¿Qué conductor? Los dos vehículos a la vez, el conductor de los dos vehículos, cada uno de ellos. El que puso en peligro la vida de alguien. ¿Qué sucede si compiten 10 personas y solo uno es el que se despista y pone en riesgo la vida de las personas que están mirando porque son ajenas a la competencia? ¿Todos los conductores son responsables? ¿Solo aquel que lo produjo? Porque la situación de riesgo la creó la competencia en sí y todos los participantes. Pero la norma nos habla del conductor, cosa que acá genera algunos tipos de inconvenientes en cuanto a la participación. Ustedes podrían decir, bueno, los demás son partícipes, primarios, o necesarios, o como quieran llamarlo. Pero bueno, dejamos esta incógnita porque les iba a sugerir que vieran desde el blog un artículo mío, hay un artículo de un padre, luego también está marcado, un artículo del doctor Conti abordando esta temática, aun cuando no haya coincidencia en las apreciaciones de esto. La segunda parte amplía, fíjense que se las leo por si no tienen el código a mano, y dice, la misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente articulado. Se refiere, digamos, a la conducta de la competencia, aun cuando no fuera lo técnicamente correcto, ¿no? Y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin. Las dos primeras partes, si bien se refieren a sujetos activos abarcados por la norma, también están generando una especie de acción, ¿no? Porque no dice la misma pena se aplicará al organizador o al promotor.
sino al que organizare o promocionar. Para decir que podemos entender que la organización, esto fue lo que quiso hacer la ley, que organizar este tipo de competencias o el que las promueve o promociona, incurre también en la misma conducta. Y la última parte sanciona a un tercero, ¿no? Que es aquel que le presta un coche a otro para que participe en una competencia. Es decir, yo tengo un vehículo de mi propiedad que se lo doy a un amigo, a un conocido, para que él vaya a participar en esa competencia, para que él vaya a correr. Yo tengo que saber positivamente que va a ser utilizado para ese fin. Me pide el coche prestado, sabiendo yo que él lo va a usar en una competencia de destreza o de velocidad. Ya sea yo el titular o quien tiene, en su caso, la custodia de ese bien por cualquier tipo. Para decir que acá el legislador amplía no solo el campo de la autoría, que se extiende en este acto que imposibilita mediante la entrega, sino también al que organiza o promueve este tipo de competencias no autorizadas. Por una cuestión de tiempo también se los describo así sintéticamente para que ustedes tengan una idea cuando vean estos artículos de qué se trata. Norma, ¿qué es lo que quiso hacer? Esto es sintéticamente lo que quiso hacer. Es decir, sancionar las competencias deportivas de velocidad o de destreza con vehículos con motor, donde quedan comprendidos los automotores, las motocicletas, etcétera, etcétera. Castigando, en realidad, a quien participa, a mi modo de ver, debería haber sido dispuesto de esa manera, y no al conductor, sino al que participa, a todo aquel que participa, en la medida en que generare un riesgo para la vida o la salud de terceros ajenos a esta conducta. Acá la ley no hace distinción. Vuelvo a repetir, castiga al conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas. Entonces, otra de las tantas preguntas que surgen es qué pasa si en una competencia deportiva de esta naturaleza el que corre peligro es mi acompañante. Vamos a suponer que hacemos una competencia de velocidad y vamos a salir con dos coches. Primero sale uno de acá a 500 metros a ver cuánto tiempo tarda. 10 minutos después sale el otro de acá a 500 metros a ver cuánto tarda. Que tarda menos es el que gana. Y vamos a suponer que por una mala maniobra mía pongo en riesgo la vida o la salud de mi acompañante. ¿También cometo este delito? ¿O tiene que tratarse de terceros que están viendo la participación, que son ajenos a la participación? Porque una cosa es el riesgo individual, de ahí mi introducción al inicio del tercero. Y otra cosa es el riesgo colectivo. La disposición realmente, a mi modo de ver, tiene serias fallas técnicas. Esto es lo que yo quiero que ustedes vayan advirtiendo. Porque a veces con la lectura parece fácil, nos damos una idea de cuál fue el sentido que le quiso dar el legislador, pero las palabras a veces dicen otra cosa, ¿no? Y de ahí vienen todos los problemas del derecho penal, que es el que nos abocamos nosotros diariamente. Pero bueno, para completarlo todo esto, vean lo del blog, que hay 2 o 3 artículos relacionados con esto. ¿Alguna duda? Si alguno tiene alguna duda de este tema, me lo pasa por chat y lo vamos viendo ahora o después. Bien, mientras voy leyendo por si hay alguna duda, vamos con el artículo siguiente. Para tener un panorama de qué es lo que se ve acá, ¿no? Dijimos, en el capítulo 2 vamos a ver los atentados navales y aéreos del artículo 190, los ferroviarios, 191, 192 y 193, el 193 bis que tiene que ver con estas picadas ilegales y con la seguridad del tránsito, transporte, y vamos a entrar en una figura también bastante cuestionada, que tiene que ver con el transporte de cualquier naturaleza, público o privado, y los servicios públicos de comunicaciones
de energía, de provisión de agua o servicios energéticos. Y esto ustedes se van a dar cuenta una vez que lo lea que trae algunos. Luego la figura del abandono del servicio en el artículo 195, con algunos requisitos y condiciones, como vamos a ver. Una forma culposa en el artículo 196, perdón, y en el artículo 197 una disposición referida específicamente a la comunicación. Bien, vamos por el artículo 194. Si lo tienen ahí a mano, les pido que lo vayan viendo, yo se los leo igual. Y ya se van a dar cuenta de que todo lo que dije anteriormente empieza a tener cierta movilidad, a cómo moverse esos cimientos que habían construido la base de los delitos contra la seguridad común para caerse a pedazos en esta figura. ¿Por qué? Porque dice así, artículo 194. El que sin crear una situación de peligro común, y ustedes acá me van a decir, doctor, y todo lo que me dijo que sin peligro común no había delito contra la seguridad común, ¿cómo puede ser que la misma disposición excluya el peligro común? Yo les tendría que responder y bueno, tienen razón, es verdad. Pero hoy está así y tenemos que ver cuál puede llegar a ser su interpretación correcta, sistemática y coherente. Reitero, artículo 194. El que sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire. Pausa. O los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Bien, varias cosas. En primer lugar, como siempre, ¿qué es lo que quiso el legislador sancionar? Aquellas situaciones en las cuales todavía no estaba dado el peligro común, eran de un rango menor, y proteger en cierto modo la eficiencia del transporte y de los servicios. En cuanto a una desorganización más o menos permanente de los mismos, podría eventualmente poner en riesgo la seguridad pública. Realmente lo hizo con una técnica muy defectuosa, con graves problemas de interpretación como los que tenemos hasta el momento, porque al descartar la seguridad común, el bien jurídico se nos va de las manos, se nos cae a pedazos todo aquello que dijimos que debería ser la base de la construcción de todas estas. En consecuencia, el tipo penal, la estructura típica, está descartando la existencia de un peligro común. Y luego, diciéndonos que el que impide, estorba o entorpece el transporte por tierra, agua o aire, dice transporte normal. Mientras que luego está hablando de los servicios públicos. Si a servicios le agregó público y a transporte no, quiere decir que comprende tanto el transporte público como el privado. Con lo cual, impedir, estorbar o entorpecer el transporte privado es constitutivo de este delito. La primera pregunta que tenemos es, ¿en qué situaciones se da esta hipótesis? Ustedes me contestarán, cortes de calle, cortes de ruta. Y es más, agrego algo más. Acá estamos hablando de impedir, es decir, hacer imposible. No se puede circular. Pero también hablamos de entorpecer, es decir, volver más torpe, más dificultoso, o causar estorbos en el caso de estorbar. Podría llegar al extremo de decir que quien coloca los coches doble fila a la salida del colegio, cuando van a buscar a sus hijos, están entorpeciendo el tránsito. En mi caso, que paso por ahí,
y no tengo que ir a buscar a ningún chico, a mí me están estorbando el transporte terrestre. Entonces, todas las personas estarían cometiendo este delito. Sin crear una situación de peligro común, están estorbando el transporte por tierra. Imagínense lo que pasaría si aplicáramos esta figura a estos hipotéticos casos que estoy planteando yo. Lo que demuestra, por absurdo, que esta es una infracción de carácter contravencional elevada a la categoría de delito, sin ninguna duda, por lo menos en lo atinente al caso del transporte público o privado. En tanto se quiso proteger la desorganización relativamente permanente de ese tránsito o transporte en la medida que pudiera afectar indirectamente a los transportes, medios de comunicación o la seguridad pública. ¿Qué solución le podemos dar a esto? Esto ha llegado varias veces a manos de los tribunales. En algunos casos se ha dado por configurado cuando existían cortes de ruta. Cortes de ruta porque acá también entra a jugar otras garantías constitucionales, como la libertad de expresión, pero también la libertad de circulación. En algunos casos por estado de necesidad, en otros casos por no comprender totalmente la culpabilidad, no comprender desde el punto de vista de la culpabilidad la criminalidad del acto, la generalización de estas conductas, la naturaleza y calidad de las personas que producían y el contexto social e histórico, llevaron siempre alguna excusa o justificación para no punir, salvo casos excepcionales, hechos que no tuvieran cierta magnitud. Por lo tanto, sintéticamente, sin perjuicio de lo que después voy a subir a la página, al campus, esto, si bien lo tenemos que relacionar directamente con el delito. Más allá de que la norma descarte la existencia de un peligro común, nosotros debemos decir que se debe tratar de una situación que genere una posibilidad riesgosa para el transporte visto de modo colectivo, no en forma individual, no en forma pormenorizada, en uno o varios vehículos o transporte de colectivos o de pasajeros, sino en cuanto a desorganización del sistema del transporte. Es la única manera que podríamos, con la cual darle cierta forma de legalidad para supuestos excepcionales. No hay ninguna duda que lo aconsejable sería derogarlo y eventualmente dejar en manos de cada una de las jurisdicciones locales o provinciales establecerlo como un caso de infracción. Distinto es el supuesto de los servicios públicos, porque ahí sí el hecho de impedir o estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de un servicio público de agua, de energía o de electricidad, de sustancia energética, puede llegar a ser potencialmente peligroso para el bien jurídico. De todas maneras, habría que eliminar la primera parte que hace referencia a la innecesariedad de un peligro común. Pero bueno, esto ya forma parte de una cuestión de política criminal que excede lo que es esta charla, ¿no? Bien, simplemente quería que lo tuvieran presente. Yo voy a subir algo referido a esto para que también lo vayan viendo. Lo mismo podemos decir con el artículo siguiente. Vamos a pasar al artículo 195. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, lo vamos haciendo por el chat. Y lo voy respondiendo ahora o después. Tampoco me quiero exceder en el tema ni cansarlos demasiado a ustedes, porque esto es doblemente cansado, para el que está exponiendo y para el que escucha. Pero bueno. Vamos al artículo 195. El artículo 195 constituye lo que se llama abandono de servicio. Acá también tenemos varias cosas. ¿Qué dice? Se los leo. Tienen el código a mano, mejor ustedes me van siguiendo. Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 1 año si el hecho no importara un delito más severamente penado, los, presten atención, conductores, capitales,
pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque que abandonaren sus servicios, perdón, de abandonar en sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario. Bien, idea del legislador, sancionar el abandono de servicio siempre y cuando no estuviera el delito más severamente penado. Acá nos encontramos con una relación de subsidiariedad expresa, porque está expresamente contemplado, restringida frente a hechos que están sancionados con pena mayor. Vale decir que este artículo no se aplica si la conducta puede ser tipificada en otra figura que contemple una pena mayor. Esto es penal 1, relación concursal, en este caso por subsidiariedad, de carácter expreso y de calidad restringida para aquellos hechos ilícitos que contemplen una pena mayor a la que puede. Vale decir que si se da esa hipótesis, si hay un hecho que puede encuadrarse en otra figura más grave, este artículo no se aplica, retrocede. Decía, ¿cuál fue el objetivo del legislador? Bueno, vamos a castigar a aquellas personas que abandonan sus puestos de trabajo durante el servicio de un viaje. Imagínense que si vamos navegando con un transatlántico y de repente el capitán dice, no, voy a abandonar el servicio, nos deja a la deriva, nos puede poner en peligro. Acá estamos hablando de un peligro potencial, no exige ningún riesgo efectivo. El solo hecho de abandonar el servicio puede colocarnos a todos nosotros, a los pasajeros, a la carga y a terceros, ¿por qué no?, en una situación de riesgo. Un riesgo menor, de carácter potencial. Entonces, impuso también una circunstancia temporal, lógicamente. Esto se aplica a todos aquellos que tienen un cargo o una función trascendente en el gobierno y la seguridad de la nave o del tren, imagínense, que hacen abandono de su servicio. Pero por eso les decía, nos colocó un elemento circunstancial del tipo de carácter temporal. Tiene que ser durante el servicio, o sea que el servicio tiene que haber comenzado. En este caso, el capitán o el conductor del tren tiene que haber comenzado con su tarea y tiene que haberla abandonado durante el recorrido, antes de llegar al puerto, que nos deja a la deriva, o antes del término del viaje ferroviario, antes de llegar a la estación de tren, al puerto, por llamarlo de destino, al puerto ferroviario de destino. Es lógico que esto sea así. Porque un abandono de servicio por parte de este sujeto activo calificado nos puede provocar un peligro común para todos los que vamos allí. Incluso el tren puede descarrilar, la nave naufragar, etcétera, etcétera. Es una situación de peligro remoto. Bien. Vamos a ver, esto fue lo que quiso hacer. Vamos a ver cómo. Les dije que prestaran especial atención los sujetos activos, es decir, la norma a quién va dirigida. Y vemos que al conductor, al capitán, al piloto, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque. Y si el que hace abandono del servicio es el que lleva adelante el gobierno de una aeronave, no, vamos a suponer que vamos todos en una aeronave, de repente el piloto de la aeronave debe venir una gran tormenta que cree no va a poder superar y se arroja en paracaídas. Abandona su servicio. Por más que después un tercero que sepa manejar nos conduce a buen puerto, logramos el aterrizaje sin ningún tipo de inconveniente, el abandono de servicio de la persona que gobierna la aeronave no está contemplado.
Y ustedes me dirán, es lógico, porque en la época del Código Penal, en 1921, decimos que venimos del proyecto de 1891, lo toma el de 1917 y después termina en el Código nuestro, en 1921, este medio de transporte no era apenas, recién estaba comenzando. Pero bueno, hoy estamos en el siglo XXI. Por otra parte, fíjense, lo que quedó en cierto modo pegado, porque casualmente con la ley que les mencioné anteriormente, con la ley 17.567 de las aeronaves estaban incluidas. Hoy el objeto sobre el cual se puede hacer un abandono de servicio es un tren y un buque, y no me figuran las aeronaves. Pero en el año 68 se incluyó, lógicamente. Luego, con la sucesiva reforma del Código Penal, mágicamente desapareció. Hasta ahí no hay problema, pero lo peor de todo esto es que, habiendo sido reformado tantas veces el Código Penal, nadie reparara en esto. Mucho más cuando 2 artículos después, 197, tuvo una modificación en el año 2008. Y cuando el artículo 193 le decía del 2008, modificado también en el 2017. Y nadie se dio cuenta de que me falta la aeronave. Pero bueno, por otro lado, les decía que prestaran atención a esos sujetos. Y son los conductores, capitán y piloto. El conductor podría ser del tren, el capitán de un buque, y el piloto. Está bien que muchas veces se le dice piloto también al piloto del buque, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es una señal de que en algún momento estuvo la aeronave y luego desapareció. Pero lo peor de todo no es eso, sino que dice mecánicos y demás empleados, como si todos cumplieran la misma función. Entonces acá la ley equipara el abandono del servicio del comandante de una nave con el mozo de un transatlántico, que también es un empleado un empleado de esa naturaleza. Y Soler pone este ejemplo, dice, ¿qué peligro para la seguridad común puede existir que el mozo de un moderno transatlántico haga abandono de su servicio? ¿Se dan cuenta? Fíjense todas las particularidades que tienen cada una de estas figuras a medida que las vamos a analizar. ¿Cómo debe entenderse? Lógicamente que, en primer lugar, hay un abandono del servicio cuando ya ha comenzado ese servicio y antes de que termine, elemento circunstancial de tiempo. La negativa a tomarlo no es delito. Si la negativa a prestar el servicio no es delito, incluso puede estar justificado por razones gremiales, en una huelga, por una causal personal del sujeto que está enfermo o porque reglamentariamente no le corresponda en esa oportunidad tomar el servicio. Pero una vez que se ha tomado, tiene que cumplirlo hasta el final de recorrido. Ahora, ¿quiénes son esos sujetos? Son aquellos sujetos que, en la medida de su abandono, puedan poner en riesgo, remoto, posible, probable, la seguridad común, van a quedar abarcados por él. Por lo tanto, cuando dice, y demás empleados, debe ser un empleado de una jerarquía tal que su función sea básica y esencial para resguardar la seguridad, en este caso, limitado a un tren o una nave. ¿Quedó claro? Una figura omisiva, como ustedes se dan cuenta, netamente dolosa. Acá no se castiga el cumplimiento negligente de una función, es una omisión dolosa subjetivamente desde el punto de vista del tipo subjetivo. El autor tiene que actuar con dolo, en este caso el dolo directo, es un tipo omisivo, doloso, con dolo directo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Voy un poquito más rápido para hacerlo más sencillo y abarcar la mayor cantidad de cosas posible. Vamos al artículo 196.
Agrego algo del 194, que acá me están preguntando. Claro, no queda claro el bien jurídico. Dada la ubicación sistemática, el bien jurídico sigue siendo la seguridad pública. ¿Eh? Y sigue siendo la protección de los medios de transporte y de comunicación como bien jurídico inmediato. Pero nos encontramos con el inconveniente de que el mismo articulado descarta la afectación al bien jurídico, lo que es una construcción típica realmente cuestionada por demás. Es prácticamente imposible otorgarle logicidad a esta figura. Por eso decía que, a mi modo de ver, esto es una infracción de carácter contravencional elevada a la categoría de delito por una cuestión de neta política criminal. No hay ninguna duda. Y las contravenciones como tales, ustedes conocerán muy bien la diferencia entre delito y contravención, que ya las vamos a ver nuevamente, los delitos contra la salud pública. En las contravenciones no hay afectación a bien jurídico. Y ustedes me podrían decir, pero entonces no es un delito. Y yo creo que voy a coincidir un 99%. Ahora, la figura está, algunos tribunales la han aplicado, otros han buscado el descarte de la figura a través de estas causales de culpación, como le decía, que tenía que ver con la naturaleza de la acción, con la capacidad de culpabilidad de los agentes que llevaban adelante esta postura, y otros lo han resumido como un resabio, una forma menor o residual, mejor dicho, de los delitos contra la seguridad pública o seguridad pública. Como si fuera una etapa previa a un riesgo para la seguridad pública. A mí no me convence y soy partidario de su derogación sin ninguna duda. Incluso hasta puede ser cuestionada constitucionalmente, sin ningún tipo de eso. Ustedes me preguntan, ¿cuál es el bien jurídico? Por la ubicación sistemática sigue siendo la seguridad común, seguridad pública. El mismo articulado excluye que existe un riesgo de la seguridad. Con lo cual entramos en una contradicción lógica o ilógica de naturaleza. Bien, pero algo voy a subir después a la página para que quede más claro. Voy al 196. Forma culposa, ustedes ya están un poco duchos en esto de interpretar las formas culposas en estos delitos de peligro, ¿no? Se los leo textualmente: será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, el que por imprudencia, negligencia, o por impericia en el arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o ordenanzas, causar un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este caso. Si del hecho resulta lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de 1 a 5 años. Es la vieja estructura culposa que todos conocemos, ya la han visto ustedes en el artículo 189. Lo que hay que prestar atención es al resultado. En las figuras culposas siempre hay un resultado, con honrosas excepciones en el Código Penal, que en algún momento veremos. La conducta típica acá es causar un descarrilamiento, un naufragio u otro accidente. No confundir, no es causar un riesgo, ¿eh? Por lo tanto, va a haber algunos tipos penales que van a estar al margen de la posibilidad culposa. El tipo culposo lo tenemos que unir con el tipo doloso. Por ejemplo, si le quiero imputar a alguien que ha causado un naufragio por haber actuado imprudente o negligentemente, le voy a aplicar la disposición prevista en este artículo 196 en función del artículo 190, segundo párrafo. 1. La modalidad culposa con la conducta dolosa objetiva. ¿No? Siguiendo, esto es importante y es aplicable para todos los culposos.
que están redactados de esta manera, ¿no? ¿Sí? Uno, el tipo culposo con la modalidad dolosa, desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Porque el naufragio está contemplado en el artículo 190, segundo párrafo. Entonces digo, le imputo a usted, señor, haber causado un naufragio del 190, segundo párrafo, pero por imprudencia o negligencia, con lo cual le aplico la pena del artículo 196, primer párrafo, si no hubo lesión o muerte para nadie. ¿Sí? Otro ejemplo, si alguien por imprudencia, negligencia, inobservancia, etcétera, etcétera, ha causado un descarrilamiento, le tengo que decir, señor, usted es responsable del artículo 196, culposo, en función del artículo 191, inciso 2. ¿Tienen a mano? Cuando se produce descarrilamiento, hago un nexo entre la forma culposa y la tipicidad objetiva dolosa para significar a qué hecho me refiero. Con lo cual, si yo preguntase, vuelvo al artículo 190, vean el primer párrafo, cuando dice que ejecuta cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave de construcción flotante, se puede hacer por imprudencia o negligencia, o mejor dicho, está castigado a quien por imprudencia o negligencia ponga en riesgo la seguridad de una nave flotante. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el artículo 196 no lo prevé. Solo prevé el resultado, descarrilamiento, naufragio u otro accidente. No la puesta en peligro, sino la causación de un resultado, como descarrilamiento, naufragio u otro accidente de los previstos en el capítulo, como puede ser el desastre aéreo o el varamiento de una nave. ¿Entendió? Esto es importante para que quede claro. Cualquier cosa me preguntan por el chat. Creo que había quedado claro con el 189 porque lo vimos de una manera similar. Cualquier cosa me escribe. Caso contrario, sigo. Siempre acreditar el nexo de causalidad entre la acción u omisión y el resultado. En este caso, descarrilamiento, naufragio u otro accidente de los previstos en este capítulo. No cualquier accidente. Si por imprudencia o negligencia el conductor del tren atropella a alguien que va en bicicleta que atravesó las vías, eso no es un accidente de los previstos en este capítulo. Tiene que ser un accidente de la magnitud que ponga en riesgo la seguridad de un medio de transporte y de comunicación. ¿Se entiende? Está todo íntimamente relacionado con el bien público. Bien, si no hay pregunta, voy al 197. Ya llevamos como una hora, ¿no? Vamos al artículo 197. Este artículo 197 completa el capítulo, en realidad quiere reforzar el sistema de comunicaciones, de protegerlo con más énfasis, porque les recuerdo que habíamos visto en el artículo 194 que sin crear la situación de peligro común impide, estorba o entorpece el servicio público de comunicación de provisión de agua, etc. Pero le hace referencia a que aquel que impide, estorba o entorpece, es un delito de acción compleja, alternativa, ese servicio de comunicación. Y acá en el artículo 127 dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación. Fíjense ustedes, telegráfica, que creo que muchos de ustedes no sabemos ni de qué se trata,
el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica, por suerte se le agregó en una reforma posterior, o de otra naturaleza, bien ahí, una buena para la legislatura argentina, o de otra naturaleza, dando la posibilidad de interrumpir, por ejemplo, esta comunicación, la que tenemos nosotros, que no era ni telefónica ni telegráfica. Lógicamente, en 1921 no existían otras maneras, pero por suerte el legislador incluso da la posibilidad a nuevas formas de comunicación, diciendo o de otra naturaleza. O sea que ahí estuvo muy bien. Donde no estuvo muy bien es que habiendo modificado este artículo 197, no modificó ni el 195, ni el 194, ni el 193, etc. Recuerden que en el artículo 193 estamos hablando de arrojar proyectiles o cuerpos contundentes contra un tren o tranvía. Ya no queda mal. Bueno, entonces, en este caso el delito consiste en interrumpir o entorpecer, también un delito de acción compleja o alternativa. Es suficiente con la realización de cualquiera de estas conductas, no es necesario que se completen las dos, basta con una sola, ya sea el interrumpir o el entorpecer, una sola es suficiente. Si realiza las dos, se entorpece y además se interrumpe, se considera que ha cometido un solo hecho, no se multiplica la velocidad. O tiene el anverso, o se resiste violentamente al restablecimiento de la comunicación interrumpida. Esto hace presuponer una comunicación que se interrumpió, fue restablecida por la autoridad competente y el autor, el sujeto activo de esta conducta, resiste violentamente al restablecimiento de esa comunicación. Bien, acá hay una tutela reforzada de las comunicaciones. La diferencia más notoria que tenemos con el artículo 194, ustedes se pueden dar cuenta. Si bien en principio daría la sensación de que se trata de cualquier tipo de comunicación, es decir, me refiero al individual, la que puedo yo tener por teléfono con alguien que me corta la llamada o me corta el cable, en realidad la tenemos que ubicar en el contexto del bien jurídico tutelado. Con lo cual también, para que haya delito de esta naturaleza, tiene que haber, por lo menos potencialmente, un riesgo para la seguridad de las comunicaciones, para el normal funcionamiento y eficiencia de las comunicaciones. En tanto, ello puede servir como garantía de la preservación de la seguridad. Y la segunda diferencia, la más notable, es que el artículo 194 descarta el peligro. De todas maneras, muchos autores consideran que es una disposición superflua, ya sea la del 194 o la del 197, porque lo único que hace, de cierta manera, es replicar una protección, en este caso especial, al servicio de comunicaciones en general. Bien, y con esto finaliza el capítulo que tiene que ver con los medios de transporte, comunicación y seguridad. ¿Hasta ahí vamos bien? Si vamos bien, me gustaría decirles dos cositas, después la ven ustedes, del capítulo tercero, que tiene que ver con el delito de piratería. Tenemos 10 minutos más, ¿no es cierto? Muy rápido, porque quiero hacer una salvedad. Capítulo tercero de este título 7 abarca el delito de piratería. Ustedes ven, si tienen a mano el Código Penal, no lo voy a leer esto, llevaría todo el tiempo leerlo. En el artículo 198 hay 7 incisos que son considerados por la legislación argentina como casos de piratería. La piratería acá está circunscrita a aquellos hechos que ponen en riesgo la navegación acuática o aérea. No se trata de otro tipo de piratería. No es la piratería discográfica ni la intelectual, sino que se refiere a la soberanía de los mares y los aires, como diría Solá. En 7 incisos describe conductas piráticas. Y en el artículo 199, que
está formado este capítulo por dos artículos nada más, hay un agravante, ¿no?, en el caso de la muerte de alguna persona. O sea que la base principal está en el artículo 190. Los trascendentes en estos casos son los tres primeros. Ustedes van a ver que hay similitudes entre el primero y el segundo, porque la piratería consiste en practicar actos de depredación o de violencia. En el caso del inciso primero, que es la naval o acuática, es contra un buque. En el caso del inciso segundo, el hecho de piratería es practicar el acto de depredación o violencia contra una aeronave. Lo que salta a la vista en el inciso primero es un elemento circunstancial del lugar que nos dice en dónde se puede cometer esto, dónde únicamente se puede cometer esto, que es en el mar o ríos navegables. O sea, un hecho pirático acuático en un lago no podría cometer, o en una laguna. ¿Por qué? Porque el objeto de protección es un buque, se supone que es un buque de un navío, ¿no?, un navío de porte, en donde la seguridad del transporte masivo de cosas o personas se pueda poner en duda. El hecho debe ser cometido entonces respecto de ese buque, de esa categoría de buque, y por lo tanto circunscrito a un lugar que es el mar y ríos navegables. ¿Cuáles son estos lugares? El mar, lógicamente, el argentino, los que tenemos jurisdicción, un juez tiene jurisdicción para dictar una sentencia y juzgar un hecho de esta naturaleza, en el mar argentino, y los ríos navegables pueden ser los nacionales, los internos, o los internacionales, pero limitados al ámbito geográfico que recorre nuestro país. Hay una exclusión, un elemento normativo del tipo de carácter negativo, que dice que va a haber delito siempre y cuando no esté autorizado este sujeto a cometer un acto de depredación o de violencia contra él. O cuando está autorizado haya excedido los límites que le puso esa autorización. Acá la primera pregunta es: ¿quién puede estar autorizado para cometer actos de depredación o de violencia sobre un buque? Bien, responde una vieja tradición histórica constitucional, que era el otorgamiento de patentes de corso. El corsario era aquella persona que estaba autorizado para navegar por los mares y hacerse de esos botines, la mayor cantidad de botines posible, para luego redistribuirlo con las autoridades del país y parte para ellos. Hoy es una figura que ya no tiene aplicación en ningún lugar del mundo. No la tenía por los tratados internacionales de París de 1853, que lo había prohibido, y nuestra Constitución, mucho menos haberse reformulado en 1994. Sí estaba como una facultad del Congreso y el Poder Ejecutivo de conceder patentes de corso y reglamentar las presas, que es precisamente el botín, ¿no? Reglamentar el qué porcentaje le correspondía a cada uno. Pero es una figura inaplicable. Lo que pasa en el inciso 2, voy al 2, voy muy rápido, que tiene que ver con la piratería aérea, lo mismo, las acciones de actos de depredación o de violencia. Son actos de pillaje con amenazas, con violencias de gran magnitud. No se trata de un robo en alta mar, en el caso, o en el caso del buque, un robo, si yo le robo el reloj a un pasajero en el aire, en medio de un vuelo internacional, no cometo un delito de piratería. Debe tratarse de un hecho de tal magnitud que pueda poner en riesgo la seguridad del medio de transporte, de las cosas y las personas así transportadas. En este caso, en el inciso 2, ese ataque, la depredación o la violencia colectiva, va dirigida contra un buque, pero también nos incluye un elemento de carácter circunstancial, temporal. En este caso es la aeronave, en el inciso 2, cuando se encuentra en vuelo o mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores. Y acá dos cositas quiero decir. Según nuestra legislación, una aeronave se encuentra en vuelo, según el Código Aeronáutico, ustedes pueden consultarlo, el artículo 156 del Código Aeronáutico, nos dice que la aeronave está en vuelo desde que aplica su fuerza motriz para el despegue hasta que finaliza el recorrido de su aterrizaje. La segunda cosa que le quiero decir es que con
comprende también las operaciones inmediatamente anteriores. No todas las anteriores, sino las que son inmediatamente anteriores y necesarias para volar, como por ejemplo la carga de combustible, la carga de pasajeros, la colocación en pista, etc. Pero algo que le quería decir, que es aplicable a todos los supuestos de piratería, es que una legislación como la nuestra es muy difícil ver hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque está regulada fundamentalmente por todos los tratados internacionales vigentes en la materia, ya sea en lo que respecta al transporte y la navegación acuática como al transporte y la navegación aérea. En este último caso, en aéreo, ustedes pueden ver la Convención Internacional, las de OASI, ¿no? La Organización de la Aviación Civil Internacional de Montreal, la de Montreal de Canadá, la de Chicago, la de Haya, una serie de convenciones internacionales que también regulan la materia. Por eso algunos códigos penales ni siquiera tratan el hecho de piratería tan detalladamente como nosotros y lo deja a lo que disponen las convenciones o los tratados internacionales. En otros están librados a códigos marítimos, de hecho de lo que es el Código de Comercio en su aspecto marítimo, y otros incluso lo dejan librado lo que diga el Código Aeronáutico. Por eso muchas veces se va a superponer, pues normalmente estos hechos, si bien pueden darse lógicamente en nuestro país, tendrán que ver con la nacionalidad, la bandera de la nave, la aeronave, la nacionalidad de los pasajeros, el lugar donde se produce, si es en alta mar, en el espacio aéreo de un país, se recorre varios países, y salió de un lado y llegó al otro. O sea, van a entrar en juego normas de derecho internacional que muchas veces escapan a las previsiones internas. Por eso estas figuras son relativas. Y sintéticamente, en el inciso tercero, un caso de piratería impropia, donde hay una usurpación de la autoridad de la nave o de la aeronave con una finalidad. Fíjense que dice con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o personas, utilizando métodos violentos, intimidatorios o el engaño. Por eso se llama usurpación de nave o aeronave o piratería inversa, ¿no? Impropia. Esto tiene que ver con hechos sucedidos en la década del 70, del desvío de aeronaves de una ciudad a otro, del puerto de destino a otro puerto, que se quiso regular, y bueno, nuestro Código Penal en esa sintonía reguló también esta conducta sin perjuicio de lo que dijimos. Cada vez que en el tipo penal advertimos una finalidad redactada de esta manera, con el fin de, nos damos cuenta que hay un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, elemento subjetivo del tipo, nos damos cuenta por la redacción, con el fin, dice, esto es un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, de carácter volitivo. Esto nos dice dos cosas. En primer lugar, que únicamente es admisible el dolo directo, no admite el dolo eventual. En segundo lugar, que no es necesario que se haya logrado el objetivo propuesto. No es necesario que se produzca el resultado. No es necesario que se haya logrado el objetivo. Basta con la realización de la acción emprendida con la finalidad pretendida para que el delito quede perfeccionado. Estos elementos subjetivos del tipo, distinto del dolo, son característicos en todos los tipos penales cuando dicen el que con el fin de, el que con el propósito de, el que para, el que con el objeto de. Ahí nos damos cuenta de la presencia de una alarma muy grande, amarilla, que nos dice, cuidado, que hay un elemento subjetivo. ¿De qué me sirve? Primero, para decir que desde el punto de vista subjetivo, solo el dolo directo es admisible. Y en segundo lugar, que no es necesario que se cumpla con la finalidad propuesta por el autor para que el delito quede perfecto. Bien, y el resto del articulado, ustedes verán que hay en el inciso cuarto la entrega pirática, en el inciso quinto la oposición a la defensa de un ataque pirático, en el inciso sexto el equipamiento de un buque pirático,
y en el inciso séptimo, el tráfico con piratas desde el territorio y a salvo. En forma casi total o parcial, son casos de complicidad o de participación por parte de gente que en connivencia, esto significa que está de acuerdo con los piratas, de ahí que haya una forma de participación o de complicidad, ya sea en la entrega del buque o en la oposición frente a un ataque pirático, que les entrega todo lo que les pertenece, entrega el buque, les pertenece, o se opone a la defensa para facilitar la acción del ataque, o el que está equipando por cuenta propia o ajena el buque con destino a la piratería, el que está equipando, es decir, el que trae todo lo necesario para que el buque pueda salir a navegar, o la nave volar, y el que trafica, es decir, el que en cierto modo, con un acuerdo previo, le dice al pirata, vos salís a navegar que yo te compro todo el botín. Digo, fíjense, casi todos los casos, porque acá también puede haber una forma de encubrimiento. En el caso de que no haya un acuerdo anterior, aquella persona que le da auxilio, suministra auxilio, trata de casos de favorecimiento personal o real, de receptación, también el que recibe cosas sabiendo que provienen de un hecho pirático, son supuestos delictivos previstos en nuestra ley, elevados a la categoría de autoría, regulados autónomamente. O sea, no se aplican los principios generales de la participación o la complicidad y se descarta el eventual encubrimiento aplicándose estas figuras cuando se trata de hechos relacionados con piratería naval o aérea. Bien, y con esto sería todo. Si alguien quiere agregar algo, exponer algo, alguna inquietud por el chat o por audio, con mucho gusto. Doctor, disculpe que lo moleste, soy Bernardo de la Franja y estamos necesitando el Zoom para otra clase. No sé si Perdón, ya queda mucho. ya estamos terminando. Bien. No hay entonces ninguna consulta. Bueno, nos vemos la clase que viene. Mañana va a estar el doctor Ortiz por el Zoom y la semana que viene, calculo que el miércoles, un poco más temprano yo también. Bueno, gracias a todos. Y lo del cronograma que me están preguntando, calculo que se va a hacer ya la primera semana de mayo, daremos los temas que van a quedar incluidos y si podemos adelantarlo mejor. Vamos a tenerlo en cuenta. Mañana con el doctor Ortiz y la semana que viene conmigo, sin perjuicio de que haya alguna otra clase en línea. Muchas gracias a todos. Les corto por una cuestión de delicadeza porque me tengo que dar espacio a otros profesores. Nos vemos entonces. Muchas gracias a todos. Hasta luego.